Yo de verdad quiero pedirles que se lo tomen en serio. Yo sé que es difícil, todos les van a pasar difícil, a unos van a perder un poco de lo que les sobra, otros van a perder lo que les falta. Pero, pero piensen en lo que vale la vida. ¿Cuánto darían de dinero por traer a un ser querido que hayan perdido, traerlo de regreso? Si a mí me preguntaran, yo daría todo lo que tengo. Entonces piensen cuánto valen sus seres queridos, cuánto valen sus madres, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus hijos, porque ahora sabemos que los jóvenes también mueren. Cuánto valen sus amigos, su pareja. Sacrifiquémonos todos un poquito, dejemos los pleitos, todos tenemos que poner de nuestra parte. No hay cura aún para la enfermedad, yo sé que hay noticias de que hay una cura, ojalá esa cura pruebe que sea así, pruebe que sea así no en un ser humano, sino en todos los seres humanos, empiece a producir en masa y cuando produzcan las primeras 100 millones van a ir al país que las produjo y cuando produzcan las segundas 100 millones van a llegar al país que la produjo. Y tal vez las terceras 100 millones ya vayan a otros países. Y vamos a pelear porque nos den un poquito de... Creo que el discurso del presidente El Salvador, Nayib Bukele, refleja el sentimiento que todos teníamos, no solo en Bolivia, sino en el mundo, a principios del 2020, marzo del 2020, una fecha que va a quedar grabada en la memoria de todos. En esa época, si se recuerdan, todos estábamos asustados, nadie quería salir de su casa. Sin embargo, el comercio alimenticio fue declarado un rubro de necesidad y teníamos que ir, poner el hombro al país, trabajar. Y tal vez esa ha sido una de las decisiones más difíciles que me tocó tomar como gerente, porque tuve que pedirle a todos mis colaboradores que dejemos nuestras casas y vamos a trabajar. Con el riesgo que podíamos contagiarnos, por ahí no nos podía, mucha gente joven en la empresa, tal vez no nos iba a pasar nada, pero podíamos llevar el virus a la casa, enfermar a nuestros padres, a nuestros abuelos, y ahí podía complicarse. Y bueno, eso sucedió, pero bueno, teníamos que poner el hombro al país, habían horarios de atención, trabajábamos en la mañana, en la tarde teníamos que hacer responsabilidad social, era todos, había que llevar comida a los más necesitados, implemento de bioseguridad a los hospitales, a los hogares. Por otro lado, teníamos que garantizar a los clientes bioseguridad para que vengan y compren tranquilos. Es por esto que he denominado mi presentación El comercio formal construye un país. Y quiero hablarle de 3 temas. La primera fase que fue una reacción inmediata donde ahí teníamos que mostrar un liderazgo. Esta fase duró hasta mediados del 2021 que comienza la vacunación. Tenemos una segunda fase que es la estabilización de la empresa y ahí el predominante en los líderes tiene que ser la resiliencia, que es saber recuperarnos ante la adversidad. Y hay una tercera fase que es la que estamos empezando, que es la de recuperación, donde los líderes tenemos que ser visionarios, ver hacia dónde tenemos que ir. Estas 3 fases, creo que la mayoría de las que hemos visto la saga de la Guerra de las Galaxias, la película, y podemos compararlo con 3 episodios. La primera fase la comparamos con la amenaza fantasma. Comienza el COVID, similar a un Darth Vader que venía, un enemigo oscuro, invisible, que avanzaba. El desafío es cómo podíamos hacer que nuestros funcionarios salgan, trabajen. Y ahí evoco la frase famosa del presidente Macron de Francia, donde les dice: hoy lo que les pido es un esfuerzo inédito, pero el mundo nosotros estamos en guerra con un enemigo invisible, inalcanzable, pero que está avanzando. Y para ello se requiere la movilización general de todos nosotros. Con esas palabras fue que motivamos a toda nuestra gente, tenemos que salir, tenemos que poner el hombro al país. Y en paralelo estábamos con un desafío histórico, ya que no existían protocolos de bioseguridad y teníamos que salir a trabajar al día siguiente que se declaró la cuarentena. Entonces tuvimos que hablar amigos de la región, supermercadistas, para hablar cómo eran los protocolos que se tomaban en cuenta. Y ahí redactamos los primeros y quiero recordar con mucho cariño al doctor Oscar Urenda, que él vino, se sentó, nos dio una pincelada, algunas sugerencias, se hicieron las correcciones y esos son los protocolos que la mayoría de las empresas del país hoy en día aplicamos. No todo fue malo en
en esta fase rescato dos temas muy importantes. El primero es que el espíritu emprendedor de los jóvenes, de los millennials, de los centennials, se despertó en la pandemia. Después de volver, hoy tenemos muchos más proveedores, diría casi un 10% más proveedores que teníamos en la prepandemia, y un 90% de ellos son jóvenes de empresas que crearon, gestaron, idearon en pleno encierro. Y el segundo punto es la transformación digital que tuvimos en todas las empresas. En el particular de Hipermaxi, potenciamos el portal de negocios que teníamos con los proveedores para digitalizar todos los documentos que nos intercambiamos, y desarrollamos una app para hacer el delivery a domicilio de los clientes. Todo esto en pleno encierro, trabajando, haciendo responsabilidad social. Mediados del año pasado llegó la vacunación, creíamos que se acababa la pandemia, que con esto sigue el virus. Sin embargo, llegó otro virus que esta vez no mata personas, pero sí mata empresas, y es el virus del contrabando. Y entramos en una segunda fase donde nos damos cuenta que esta es una carrera de resistencia, no de velocidad, pero si seguimos con la saga de la Guerra de las Galaxias, este episodio se llama el ataque de los clones. ¿Por qué lo llamamos el ataque de los clones? Porque para cada producto formal tenía su clon informal, un 30, 40, 50% más barato, obviamente sin pagar impuestos, aprovechando el arbitraje cambiario con los vecinos, sin inocuidad alimentaria. Entonces venía el virus del contrabando atacándonos con fuerza, debilitando a las empresas. Las ventas no suben, entonces ahí nos damos cuenta que hay que readecuarse, adecuar la empresa a la realidad, y en el término anglosajón es un right sizing de la empresa. ¿Esto qué es? Tenemos por un lado que eficientar costos y gastos a la nueva realidad. Por dar un ejemplo, antes teníamos como 80 vallas camineras distribuidas en toda la ciudad, tuvimos que retirar todas, y parte de ese recurso lo usamos y empezamos a invertir en marketing digital, todo lo que es Facebook, Instagram, Google y todo lo que está ahora en boga, y ahorramos un 60% de gastos. Otro right sizing es buscar más ingresos a través de la expansión. ¿Qué hicimos? Abrimos una nueva tienda en La Paz, y bueno, sin contratar más gente, sino sacando de todas las tiendas que teníamos, o sea, adecuándonos a la realidad sin subir costos, pero buscando más ingresos. Por otro lado, hicimos una integración vertical hacia atrás. Dos categorías que subieron mucho fue el tema de granos y comidas congeladas, o sea, todo el mundo compraba una vez a la semana y congelaba, así que montamos una fraccionadora de granos y una planta de alimentos congelados. Este tema, ¿en qué nos ayuda? Era un poco a buscar el margen, porque el contrabando nos estaba asfixiando. Y es importante aquí algunas variables claves, son muchas, pero solo voy a mencionar tres que hay que controlar. La primera es obviamente el tema del precio y el margen bruto. Como le digo, el contrabando nos pone un tapón, pero los costos suben. Entonces ahí necesitamos, la verdad, que nuestra gente se vuelvan buenos analistas de laboratorio, gente que sepa negociar y hacer buenas alianzas con los proveedores para defender el margen. El otro tema, lo mencionaron anteriormente, es el tema del financiamiento. Es importante tener una buena calificación crediticia con la banca en estos momentos y asegurar un buen flujo de caja. ¿Esto por qué? La pandemia interrumpió las cadenas de abastecimiento, se suma la guerra de Rusia y Ucrania, que la complica más, y esto nos obliga a las empresas a tener más stock de materia prima o de producto terminado, y eso es dinero. Y por otro lado, los clientes están ilíquidos y piden más días de crédito, entonces necesitamos más flujo de caja y necesitamos los amigos de la banca para que nos den ese dinero para poder subsistir. Como le dije, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Finalmente, es importante ver por dónde está yendo la demanda, cuáles son las sendas del crecimiento. Hay categorías que van muy bien, como mencionaba Herbert, el tema gaseosa, que felizmente no se ha visto tan impactado con la pandemia, ha recuperado y está a sus niveles de antes. Luego está el tema de vinos, que sí está golpeado. Entonces, aquí lo importante es ver que estamos entrando a una recuperación, y aquí viene el capítulo final de la Guerra de las Galaxias, que es el despertar de la fuerza. Me estoy hablando de la fuerza del consumidor.
Hoy en día tenemos un consumidor empoderado, omnicanal, que te compra en el celular, en la computadora o va en la tienda física, y las empresas tenemos el desafío de hacer una estrategia 360 grados para atenderlo en todos sus momentos de compra. Es importante las redes de cooperación empresarial, donde ahí intercambiamos criterios y nos ayuda a ver cómo esa demanda. Rescato la iniciativa de CAINCO con los núcleos que tiene, ya son más de 17, si no me equivoco, y es importante participar en ellos porque ahí puedes empaparte y nutrirte mucha información. En el tema de la cooperación público-privada, para el lado del comercio, debería ir todo enfocado a la formalización de la economía. Iniciativas como la ley del reintegro del IVA, que devuelve el 5% de las compras en comercios formales a todo el que gana menos de 9.000 bolivianos, esas son las iniciativas que hay que rescatar. Hay que seguir profundizando en eso con la universalización de las facturas para que ingenieros, médicos, consultores y, por qué no, aquel que tiene 1 o 2 inmuebles y alquila pueda descargar su crédito fiscal. Se está acabando el contrabando. Ahí, Francia, hay buenas noticias. El DB Catena, que estaba en 110 bolivianos, ahora está en 140. La cerveza Skol de 4.50 en 5.50. El champú Sedal de 12 y en 17 bolivianos. Está subiendo. El contrabando no se va a quedar, pero creemos que se va a limitar. Y ahí es que las empresas tenemos que ver, ser visionarios, ver dónde vamos a acelerar. Hay que seguir invertir. En 1 o 2 meses más vamos a abrir una nueva tienda sobre el Cambódromo. Entonces lo que les pido es apostemos por el comercio formal, compremos, como lo dijo Herbert, el vino, el agua vital en un supermercado. No digo Hipermaxi para no hacer propaganda, pero una imagen vale más que 1000 palabras, y le dejo este pequeño video antes de terminar. El contrabando se vende barato, pero le sale caro al país. Si hay contrabando, son divisas que se van, son menos impuestos que se recaudan. Si hay menos impuestos, son menos hospitales que se construyen, menos ítems de salud que en la pandemia se han necesitado tanto. Por eso apostemos siempre por la legalidad, por el producto nacional, por el producto legalmente importado. Y siguiendo con la saga de las galaxias, para terminar, quiero decirles que la fuerza los acompañe. Muchas gracias.